Estamos entrando a Zoom. Baruch Hashem. Buenas tardes, amados hermanos. Mi nombre es Mari Carmen García. Les doy la bienvenida aquí a nuestros hermanos que están en Zoom, están aquí presenciales y los que se están conectando por Facebook y más adelante en vivo, Facebook Live y más adelante por YouTube. ¿Sí? Estamos estudiando el día de hoy la parashá número 13, perdón, 14. ¿Qué parashá es? La 14. La parashá Vaera, que recuerdan qué significa Vaera. Y me aparecí. Y me aparecí, Baruch Hashem, ahí ya tenemos una monedita. ¿Y quién estudió la parashá? ¿Quién leyó la porción de la Biblia esta semana? ¿Nadie? Bueno, entonces tampoco leyeron la parashá, la, la que se manda de MC. Bueno, ¿alguien sabe de qué se trata la parashá? Pues la parashá es una parashá muy dura. Yo pienso que es de las porciones más... Trata de las 7 primeras plagas, hermana. Amén, amén. Baruch Hashem. Trata de las 7, 7 u 8, no me acuerdo. Pero las primeras plagas, y sí creo que son 7. Y entonces es la porción más dura de toda, para mí, la escritura, porque de hecho toda lo que es la parashá, la Haftará, los estudios apostólicos, nos están hablando de pura, pues de puro juicio. Y sin embargo, dentro de ese juicio vamos a poder ver lo que es el amor. Sí, por favor. Entonces, vamos a comenzar. Nuestro estudio del día de hoy se llama, es una pregunta, dice, ¿Dios de amor o Dios de justicia? Le voy a pedir, bueno, no sé quién le gustaría leer, Éxodo, capítulo 6, versículos del 1 al 3, por favor. Yahvé respondió a Moshe: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moshe y le dijo: yo soy Yahvé. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Amén, amén. Amén, amén, Baruch Hashem. Aquí tenemos, fíjense, en el último versículo que leímos, el 3, fíjense que dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yud Hei Vav Hei, no me di a conocer a ellos. Cuando leemos este versículo, nos da la idea, de que
lo que fue desde Adán hasta este momento, hasta los descendientes de las 12 tribus de Israel. Parecería que nadie conoció el nombre de Yud-Heh y Vah-Heh, pero no está diciendo eso, eh, sino que desde Génesis, fíjense, desde Génesis 2, ha sido Génesis 2, versículo 4, ha sido revelado el nombre de Yud-Heh y Vah-Heh, y los patriarcas, pues, obviamente habían recibido la tradición oral desde Adán, así que lo conocían, sabían, o sea, si decían Yahvé o Yud-Heh Vah-Heh, ellos sabían a quién se estaba refiriendo, ¿no? Entonces, y eso lo vemos también en Génesis 4:26, cuando dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Yahvé. También Abraham, este, en Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, Yud-Heh Vah-Heh se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, fíjense bien, bajo este nombre de El Shaddai, es como van conociendo al Eterno nuestros, eh, nuestros padres de Israel, y es donde viene esto muy poderoso, amados hermanos. La revelación es que el Eterno lo conocemos como por varios nombres, pero es que cada nombre está especificando su carácter, una parte de su carácter, ¿no? Entonces, no nada más la revelación del nombre del Eterno implica el saber cómo se pronuncia o la escritura en hebreo, sino es esa revelación especial del carácter, y entonces por eso lo conocemos por Yahvé Jireh, Yahvé Nisi, Yahvé Rafa, etcétera, ¿no? El Shaddai, el Elión, y entonces de esta manera es como tenemos que entender este versículo. Em, Decía, no voy a ahondar mucho en esto porque en la mañana si alguien vio la parashá, lo explicó el pastor Santos, y el Shaddai significa el todopoderoso o el todo suficiente. Entonces, este, vamos a, a no voy a hablar mucho de eso, permítanme un segundito. Entonces, los patriarcas habían conocido al Eterno, les decía yo, como el Shaddai, porque habían conocido la mano protectora, ¿sí? Cuando pasaban peligros. Y además, él los había sustentado en todo lo que necesitaban. Se dice inclusive que Abraham murió, dice Génesis 25:8, Abraham murió satisfecho. Entonces, todas sus necesidades siempre estuvieron cubiertas. Y, pero no habían ellos conocido la revelación real del nombre de Yud-Heh Vah-Heh. Fíjense bien, los esto me encontré, este dato se me hizo muy curioso, que los dos nombres del Eterno más usados en las escrituras son Elohim o Dios, lo queremos ver en español, y luego Yud-Heh Vah-Heh. Elohim aparece unas 2500 veces en el Tanaj, y Yud-Heh Vah-Heh aparece casi 7000 veces. Y aunque Yud-Heh Vah-Heh es el nombre personal del Eterno, y Elohim sabemos que es un nombre genérico que significa dioses, dioses en realidad. Entonces, los
aquí hay un dato curioso que los rabinos ven en estos dos nombres una tendencia de diferentes manifestaciones del carácter, que a la vez son opuestos y complementarios. Y es lo que vamos a explicar. Fíjense, el nombre de Yud Hei Bat Hei está relacionado con la misericordia del Eterno. En cambio, cuando el nombre está como Elohim o Dios, está relacionado con la justicia del Eterno. Y de hecho, hoy nos vamos a centrar en estas dos partes del carácter del Eterno. Y entonces, así que cuando vean ustedes que aparece Dios o Elohim, es que está relacionado con un acto de justicia. Y cuando aparece el nombre de Yahvé o Yud-Hei Vav-Hei, está relacionado con un acto de misericordia. Sería muy interesante empezar a analizar el Tanaj, o por lo menos la Torah, con ese pensamiento. A ver, aquí dice Dios, ¿este es un acto de justicia? Ajá. ¿O este es un acto de misericordia? Y yo creo que nos estaría revelando muchas cosas. Simplemente, fíjense, lo que yo descubrí fue en el capítulo 2 que justo antes, gracias, gracias, justo antes de crear al hombre, perdón, en el relato de la creación, observen ustedes, pueden ir a sus Biblias ahorita y nada más echen un vistazo, van a ver que únicamente aparece el nombre de Elohim. No, no dice Yud-Hei Vav-Hei, no dice el rey, no dice, nada más dice Elohim. Pero en el capítulo 2, justo antes de crear al hombre, y hasta el capítulo 3, antes de sacar a Adán y a Eva del Edén, ustedes van a encontrar, es muy curioso, porque encuentran la fórmula Yahvé Elohim. Se dice Yahvé Dios. Ahí está el lugarcito. No, por ejemplo, ustedes vean, vete hasta el capítulo 1 de Génesis y vas a ver, échale un vistazo y vas a ver Dios, 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 y Dios creó, y Dios vio y dijo que era bueno. Así es como vienen nuestras Biblias, pero del capítulo 2 y el 3, parte del 3, viene Yahvé Elohim. O bueno, en las Biblias cristianas dice Jehová Dios. Entonces, fíjense, aquí yo quiero destacar que el hecho de que lo primero que Moshe recibe en la magnífica revelación de la zarza ardiendo es la revelación de la compasión y misericordia del Eterno. Esto lo vemos en Éxodo 3:7, que dice, dijo luego Yud Hei Bat Hei, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Bueno, no puse todo el versículo, pero entonces aquí se presenta Yahvé como el Dios de compasión y misericordia. ¿Por qué? Fíjense que los hijos de Israel necesitaban una redención para poder salir de Israel. Eh, hay una situación muy especial. Cuando una persona o varias han llegado a una situación de peligro, de esclavitud, de pobreza, de enfermedad o de algo semejante,
y no tienen los medios para salir de allí, entonces necesitan redención para salir de esa situación. Así que un redentor es una persona que tiene la capacidad de sacar a los que necesitan ser redimidos. En este caso, el Eterno se presenta como el redentor para sacar a Israel de Egipto, porque ellos no pueden hacerlo por sí mismos. O sea, son esclavos. Éxodo 15:13 dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Entonces, les decía yo, los hijos de Israel eran esclavos. Y un esclavo no tiene el derecho sobre su propia vida. No es dueño de sí mismo. Otra persona es dueño de él. Para nosotros, pues es muy difícil comprenderlo porque no lo hemos vivido. La esclavitud de los hijos de Israel no significaba únicamente el trabajar duro, el que fueran explotados, sino que no eran dueños de sí mismos. O sea, ellos no podían tomar decisiones de qué hacer, a dónde ir, eh, lo sabemos, ni siquiera cuántos hijos tener. Y que si tenían hijos varones, pues iban a ir a dar al río, ¿no? Ellos pertenecían a Faraón. Entonces, bueno, la Torah no revela en detalle cómo llegaron a ser esclavos. Nada más dice que se volvieron esclavos. Ya, por ejemplo, si uno empieza a estudiar algún midrash, entonces ahí como se empieza a aclarar, pero la Torah nada más nos habla de que se volvieron esclavos. Y vamos a ver una parte esencial, porque el Eterno no podía sacar así como así a los hijos de Israel, así como, bueno, ya, él tenía el poder de hacerlo. Van todos para afuera, porque hay una razón. Fíjese, en Éxodo 5:3 está aquí, están, Moshe y Aarón están frente a Faraón y le dicen, entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos. Fíjense bien las palabras que usan. Te rogamos. Camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yud-Heh y Bab-Heh, nuestro Elohim, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. ¿No? Le están rogando a Faraón, no le están diciendo vamos a ir, sino le están rogando, te rogamos. ¿Por qué le ruegan? Le ruegan porque ellos son esclavos, porque Faraón es su dueño. Puede ser, eh, podría ser que se hubiera dado una situación de por qué ellos son esclavos, podría ser que se hubiera dado una situación similar a la de, recuerdan que José empezó, eh, la gente se empezó a quedar sin comida y entonces cuando volvían decían ya no tenemos nada que venderte y entonces empezaron a vender sus tierras. Podría haberse dado a Gosén, realmente no era la tierra de Israel, era tierra del faraón. Y esa podría ser la justificación que este mismo faraón les pudo haber dicho, es que ustedes son mis esclavos, porque viven en mi tierra, ¿no? Entonces, jurídicamente el Eterno no podía reclamar a los hijos de Israel porque estaban bajo la autoridad de Faraón y eran su posesión. Y Dios es justo. Entonces, si el Eterno los hubiera sacado sin el permiso de Faraón, el Eterno hubiera sido un ladrón. ¿Alguien se había puesto a pensar en eso? Yo la verdad no. Y entonces, además de que fuera un ladrón, no respetaría el principio de autoridad que el Eterno mismo había establecido.
Por esto Moshe tenía que pedir permiso hasta 7 veces para sacar a los hijos de Israel. Y esto pues lo vemos en Éxodo 5:1, Éxodo 5:3, Éxodo 7:16, Éxodo 8:1, en Éxodo 20:16 y así, eh, perdón, 8:20 y está 9:1 y 10. Y entonces ahí son las 7 ocasiones en las que el, Moshe y Aarón fueron a pedir permiso, ¿sí? Y en ninguna de estas ocasiones está escrito que Yahvé haya ordenado a Faraón que soltara al pueblo. Pensemos que el Eterno no puede cometer ningún acto de injusticia, como está escrito en el Salmo 145:17. Justo es Yud Hei Bad Hei en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Por otro lado, amados hermanos, él tenía la autoridad, toda la autoridad por encima de Faraón, que pues es el Eterno. Él fue, de hecho, quien había puesto a Faraón como rey de Egipto. Y ahí le delegó parte de su autoridad. Cuando el Eterno le da un título, digamos, una, eh, una autoridad a una persona, llámese un gobernador, un presidente, un pastor, un ministro, este, ahí le está dando parte de su autoridad. Por eso la invitación es de que nosotros respetemos a nuestras autoridades. Entonces, eh, pero recuerden que por encima, siempre, siempre de cualquier autoridad, aún llámese la ONU actualmente, por encima de toda autoridad, amados hermanos, eh, Dios tiene el derecho de juzgar las acciones de Faraón. Y, y esa también fue parte de la misión que tenía Moshe, con, que actuaba, dice la palabra, ¿no? Como Dios, como Elohim, en este caso sobre el rey de Egipto. Entonces, aquí ya podemos entender, amados hermanos, que las plagas vinieron porque el rey de Egipto, junto con su pueblo, no habían respetado las leyes del Eterno, que son para todos los hombres. La Torah es eterna y es para todos los hombres, no como algunos piensan que son las leyes no ágiles. Y entonces, aquí vamos a ver que Moshe fue enviado con dos propósitos principales. Primero, era juzgar esa autoridad de Faraón que no estaba cumpliendo con su función, según la voluntad del Eterno que lo había puesto en ese lugar. Y en segundo lugar, era redimir a los hijos de Israel de su esclavitud. Y entonces, fíjense que en esta parte del relato se van a revelar los dos nombres del Eterno, Elohim y Yud Hei Vav Hei. ¿Sí? Elohim como el juez justo y que dicta, sentencia y ejecuta la sentencia sobre el gobierno, de ese gobierno maligno de Faraón. Y por otro lado, Yud Hei Vav Hei como el misericordioso redentor que saca a su pueblo de la esclavitud. Entonces, Baruch Hashem, que podemos ver estos dos caracteres en esta parasha. Sin embargo, amados hermanos, esta tarde yo quiero resaltar la justicia de Elohim, que es uno de los atributos menos considerados en la actualidad, especialmente en el campamento anterior. Y ahí es donde podemos ver a mucha gente que se dice moralmente correcta, que solamente hablan del amor de Dios, de su misericordia, de su grandeza,
pero cuando nos referimos a su justicia, comienzan a descartar. No, 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 no. O sea, si se les habla acerca de Dios como Padre, como amigo, como ayudador, como el que nos ama a pesar de nuestras debilidades y de nuestros pecados, pues entonces, ay, sí, se les ilumina el rostro y dicen, sí, yo quiero amar a Dios. Pero es muy triste, amados hermanos, cuando se les habla de Dios como juez. Entonces, no, es que Dios no es así. Y lo repelen y se indignan y se van. Pero, amados hermanos, si contemplamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que además de ser muy importante, este es un atributo de Dios necesario, ya que tiene total relación con la santidad del hombre. Fíjense bien en esto. Abraham sabía que Elohim es el juez supremo de todo el mundo y que él hace justicia. No sé si recuerdan que en Bereshit 18:25 le dijo a Abraham a Elohim, no es posible que hagas morir a un inocente junto con el culpable, como si ambos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Entonces, aquí vemos que Abraham tenía muy claro que Dios era el juez justo. Vamos a aprender algo nuevo el día de hoy, amados hermanos. Vamos a aprender cómo es la justicia de Elohim. Tiene dos vertientes. La primera es la justicia legislativa. Aquí, pongan atención, no se me vayan a dormir. Dios da leyes a su pueblo que se derivan de su naturaleza, del Eterno, y estas leyes, ¿qué creen? Que son una extensión de su carácter. Si recordamos que la Ketubá este, es ese contrato matrimonial que está haciendo el Eterno con su esposa, no puede ser de otra manera que no forme parte de su carácter, la Ketubá. ¿Por qué? Porque el Eterno, ¿qué es lo que va a pedir? El esposo, ¿qué le va a pedir a la esposa? Pues le va a pedir lo que es él, lo que él aprendió, lo que él, hablando humanamente, ¿no? Lo que, lo que él anhela, eh, lo que él desea de una esposa. ¿Por qué? Porque lo conoció tal vez con su madre, ¿no? Un esposo, pues, quiere una mujer que sea limpia, ordenada, que sea fiel, que sea amorosa, porque espera tener hijos y quiere que los trate bien, etcétera, etcétera. Y seguramente eso lo vio en su casa. Entonces, es parte de su carácter. Y bueno, entonces, el Eterno juzga a aquellos que rompen sus mandamientos porque entonces están yendo directamente en contra del carácter del Eterno. Cuando alguno de nosotros rompe sus mandamientos, estamos violentando, pues, el carácter del Eterno. Esa es la justicia legislativa, pero hay otra, que es la justicia distributiva. Eso obviamente tiene que, se relaciona con la palabra distribuir. Entonces, si Dios es quien legisla a su creación, entonces su creación tiene que rendirle cuentas a Él. Fíjense que dice en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mashiach, de Cristo. Y aquí vamos a detenernos tantito. ¿Por qué nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, del Mashiach? Porque Elohim es el juez. Y como el Elohim legisla, nosotros al final de esta vida vamos a tener que rendir cuentas al juez
porque Él fue quien estableció las leyes. Entonces, para empezar, aquí vemos que si está hablando Pablo de que vamos a comparecer ante el tribunal de Mashiach, y Elohim es el que legisla, luego entonces Mashiach es Yud-Hei Vav-Hei. Eso se lo dejo como un extra. Bueno, entonces, fíjense bien lo que dice. Para que cada uno sea recompensado. Suena interesante, ¿no? Que Dios nos va a recompensar a las personas de acuerdo a sus hechos, sea bueno o sean malos. Ujú. Entonces, aquí vemos que hay dos aspectos dentro de la justicia distributiva, hay dos aspectos que son muy, muy importantes también. O sea, a su vez se divide en dos aspectos. Perdón, es que hace muchísimo calor hoy, ¿verdad? Ujú. Ventilador. Hay una justicia, bueno, estos dos aspectos son importantes porque tienen que ver ya sea con lo bueno o con lo malo. Hay una justicia retributiva que es cuando Dios recompensa a las personas por hacer el bien, y está la justicia punitiva, que es cuando Dios castiga a aquellos que hacen el mal. Veíamos un poquito de esto la semana pasada, recuerdan cuando hablábamos este, de temas de que muchos dicen que no hay infierno, y tampoco voy a entrar en ese tema, pero que sí queda claro que va a haber un castigo. Y hoy nos va a quedar más claro de cuánto tiempo es ese castigo, aunque creo que ya lo vimos una parte la semana pasada. Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado, he terminado la carrera, he guardado la fe en el futuro. He guardado la fe en el futuro. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Baruch Hashem. Entonces, fíjense que aquí Dios, como juez justo, va a otorgar la corona de la vida a aquellos que hacen el bien. Y esto también nos lo confirma Hebreos 6:10, que dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y, y sirviendo aún a los santos. O sea, le han servido al Eterno y también a los santos. Entonces, claro, por supuesto, va a haber una recompensa, amados hermanos. Dios está listo para otorgar una corona a aquellos que hacen el bien. Pero también, como dice el texto de la Biblia, nos dice que Dios recompensa de manera punitiva a aquellos que hacen el mal. Fíjense lo que dice la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 4 al 9. Nosotros mismos nos gloriamos le tuve que poner un poquito más para que agarráramos el contexto, ¿no? Está hablando Pablo a los tesalonicenses y les está diciendo, ay, qué bien, todo su esfuerzo, todo su amor, han crecido en amor. Y sigue diciendo, nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Elohim, por vuestra paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración de justo juicio de Elohim para que sean tenidos por dignos del reino de Dios.
por el cual asimismo padece. Porque es justo delante de Elohim pagar con tribulación a los que los atribulan. Aquí ya entonces está hablando de la justicia punitiva, ¿lo observan? Recuerden, estamos en segunda de Tesalonicenses 1. Segunda. Ajá. 1, el capítulo 1, estamos en el versículo 5, cuando dice que es demostración del justo juicio de Dios para que sean detenidos por dignos del reino de Elohim, por el cual asimismo padecéis. Y entonces en el 6, porque es justo delante de Elohim pagar con tribulación a los que los atribulan, o sea, a los que están atribulando, en este caso a los tesalonicenses. Y a ustedes que son atribulados, les dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Adón Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Fíjense bien lo que sigue diciendo. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Adón Yeshua Mashiach, los cuales, ay, aquí está bien muy fuerte lo que dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No lo estoy diciendo yo, ahí está escrito. Excluidos de la presencia del Adón y de la gloria de su poder. ¿Alguien tiene una versión diferente que diga una cosa diferente? Yo creo que nadie, ¿verdad? Si no, ya me hubieran dicho. Pero por lo menos aquí dice, sufrirán pena de eterna perdición. O sea, Dios va a otorgar un castigo eterno. Amados hermanos, aquí hay una cosa muy importante. El eterno que tenemos que considerar es que el eterno no está esperando a que tú te arrepientas, a ver si quieres arrepentir. Dios nos está mandando a que nos arrepintamos. Si se fijan, son dos cosas diferentes. Una cosa es esperar a ver si quiere y otra cosa es que nos esté mandando. Si nosotros nos arrepentimos, vamos a tener la bendición del perdón que está diciendo que Dios castigará a aquellos que no obedecen el Evangelio. Aquí está hablando Pablo. Recuerden que el Evangelio son las Besorá, las buenas nuevas, pero si lo vemos de esta manera, el Evangelio es ¿de quién es el Evangelio? ¿De quién está hablando el Evangelio? El Evangelio está hablando de Yeshua. Yeshua son las buenas nuevas. Luego entonces es la Torah viviente. O sea, si nosotros no obedecemos a Yeshua, la Torah viviente, eh, entonces dice, dice acá, el versículo que acabamos de leer, no solamente sufrirán el castigo eterno, sino que, permítame, aquí, sufrirán la pena de eterna perdición y serán excluidos, fíjense, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si lo vemos fríamente y pensamos que muchas veces, yo no sé ustedes, si algunos de ustedes, amados hermanos, han sufrido de una depresión. Yo sí llegué a sufrirla. No, gracias al Eterno, no al nivel de decir me quiero suicidar. A lo mejor algún momento llegué a pensarlo, pero no como una obsesión, ¿no? Eh, pero sí he llegué, ahora no, llegué a vivir depresiones. Y entonces si uno se pregunta, si de una depresión es bien duro, bien difícil salir adelante,
porque uno se siente abandonado, se siente solo, se siente triste. Imagínense aquí que nos está diciendo, excluidos de la presencia de Dios. ¿Qué puede ser más terrible que eso? Donde ya no hay más esperanza, donde ya no hay otra salida. De verdad, no quiere pensar en eso. Entonces, Dios, amados hermanos, fíjense que Dios está obligado eh, por su carácter y por su naturaleza a castigar a aquellos que violan su santidad. Y no es que está obligado por fuerzas externas, sino porque eh, esa es parte de su carácter. Ahora, quiero que mediten unos segunditos en esto. Si Dios recompensa con bien a aquellos que hacen el bien y recompensa con mal a aquellos que hacen el mal, entonces, ¿en dónde nos pone a nosotros esto? Porque basado en lo que Pablo nos dice y en lo que también decía Yeshua, no hay nadie que sea bueno. Nadie, lo dice la palabra. No hay ni un solo justo. Yeshua también se lo dijo al, al joven rico. Entonces, por lo tanto, si Dios es justo, quiere decir que todos merecemos su castigo. Esto es muy fuerte, amados hermanos. Es muy fuerte. Miren lo que dice eh, la palabra acerca de esto. Vamos adelantito de nuestra parashá en Éxodo 34, 6, 7. No sé si alguien me lo quiera leer. Éxodo 34, 6 y 7. Pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente a mi pecado. Amén. Esta, para aquellos que siguieron ah, la Sejilot, la leíamos todos los días esta parte. Y a ver, y luego, fíjense que dice, te quedaste en, y de ningún modo, ajá, dará por inocente al malvado. Y luego sigue diciendo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí Elohim está conversando con Moshe. Y antes del versículo 7 está diciendo, yo soy el Dios misericordioso que perdono de generación hasta generación y todo el mundo se enfoca en esa parte. Ah, que sí, qué hermoso, es misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Es hermoso escuchar que Dios es así. Pero ¿qué creen? Hay un pero, hay un pero. Lo que viene después, a la mitad del versículo 7, es uno de los versículos más severos de la Torah. Y quiero que presten atención a lo que él dice.
de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa parte que inclusive subrayenla, de ningún modo, esa frase, de ningún modo, es un vocabulario totalitario, o sea, no está dando ninguna oportunidad a nada, no hay ningún chance. Él dice que de ningún modo tendré, así dice el Eterno, de ningún modo tendré como juez que soy por inocente al culpable. Es lo que nos está diciendo esas palabras. No hay manera. Fíjense bien qué significa esto. Significa que nosotros no podemos jugar con Dios, amados hermanos. No podemos hacer nada que pueda convencer que el Eterno nos dé algo que no merecemos. ¿Sí? O que por el otro lado que no te dé lo que realmente mereces de acuerdo a tus acciones. Jamás vamos a poder sobornar al Eterno. Nunca podremos engañar a Dios para que Él nos dé lo que merece. El Salmo 119, en el versículo 137, dice: justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. No hay así de que algo que se haya salido de camino, dice, rectos tus juicios. Así que esto nos da a entender que los juicios de Elohim siempre son correctos, verdaderos y perfectos, amados hermanos. Cuando Yeshua vino a esta tierra, sabemos que Él no vino a eliminar la ley, como muchos piensan, sino que Él la vino a cumplir. Y cuando recuerdan que los fariseos comenzaron a hacerle preguntas, Yeshua invariablemente decía, ustedes han escuchado que se ha dicho, ¿no? Aquí nuestro Adón Yeshua quería explicar a los fariseos lo que realmente la ley quería decir. Entonces, tenemos ese ejemplo, un ejemplo. Ustedes han escuchado que se ha dicho que si tú te acuestas con la esposa de otra persona, estás cometiendo adulterio. Pero yo te digo que si tú miras a una mujer con lujuria, estás cometiendo pecado, ¿sí? O sea, estás cometiendo lo que, o sea, estamos saliéndonos del estándar. O sea, perdón, quiero decir que Yeshua estaba elevando el estándar de la Torah. Bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, pero fíjense, hoy vamos a aprender algo más. Él estaba llegando al corazón de las personas, porque muchas veces nosotros no cometemos pecados externos. La mayoría de nosotros quizás cometemos pecados secretos que nadie va a saber, pero solamente Dios puede ver esos pecados, ¿sí? Porque están acá, en nuestra mente. Y, y esos son suficientemente fuertes, esos pecados, para merecernos la muerte, y la muerte eterna, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Dios ve lo que nosotros estamos pensando. Y Él lo sabe.
A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Así que, de acuerdo al estándar de Dios, hermanos, ninguno de nosotros merecemos nada bueno. Así que, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así es. Es muy fuerte, amados. Este tema es fuertísimo, pero eh, yo quería tocarlo porque necesitamos estar alertas. Hay personas que no pueden entender cómo es posible que un Dios que es amor castigue con muerte a aquellas personas que deciden no creer en Él. Y es que no han entendido que el problema, amados hermanos, es el corazón. El corazón detrás de la acción. El problema, amados hermanos, no es el pensamiento. El problema es el pensamiento detrás del pensamiento. Parece un trabalengua. Es lo que sucede antes de que tú actúes. Eso es lo que Dios está mirando. O sea, recuerden que Dios ve más allá. Y si Dios nos midiera de acuerdo a ese estándar, todos pues, estaríamos ya fritos. O sea, cerramos aquí la cortina y nos vamos porque ya no hay esperanza, ¿no? Pero con esto, amados hermanos, voy a ir cerrando. Hay tres cosas acerca de la justicia de Dios que yo quiero que ustedes comprendan. Tienen que prestar atención porque esto es muy, muy importante. Son tres cosas. Si me escuchan bien, se van a dar cuenta y van a decir, espérame, ¿cómo? Bueno, la primera dice, Dios siempre es justo. Eso es fácil de entender. Dios siempre es justo. La segunda es, Dios a veces no es justo. Y así como que ya cambia, ¿verdad? Y la tercera es, Dios nunca es injusto. Parecería que dos se contraponen y que una es igual que la otra. Las voy a repetir y ahorita las voy a explicar. Dios siempre es justo. Dios a veces no es justo y Dios nunca es injusto. Ahorita les voy a explicar, no se me adelante. Primero, decimos que Dios siempre es justo. Y es que la justicia de Elohim, decíamos, es la muerte. Y Dios prometió eso desde el Edén. Recuerden que les decía que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos morirían. De hecho, la frase en hebreo, si la pudiéramos traducir al español, no dice de cierto morirán, dice muriendo, morirán. Es curioso, ¿no? Muriendo, morirán. ¿Cómo está eso? Y es que, amados hermanos, ahorita vamos a ver una cuestión muy importante. Y es que, fíjense, la palabra dice, eh, bueno, Pablo nos dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Elohim. Eso quiere decir que estamos espiritualmente muertos delante de Elohim. Es cierto que la muerte física vino a este mundo. Eh, había um, aquí hay una situación un poco compleja. Hemos
creído que con el pecado había tenido la fuerza suficiente de cambiar la creación del Eterno. Por ejemplo, la cuestión que los animales, los que cazan, el, el león, el tigre, eh, las águilas, etcétera, etcétera, todos esos animales, o sea, el pecado había tenido el poder de transformarlos, eso sería imposible. El único que puede transformar algo es el Eterno. Entonces, la muerte como tal, la muerte física, no del hombre, la muerte ya existía, porque sí había animales que cazaban animales. Esa, si lo pensamos, es hermoso el ciclo, se me fue el nombre, a ver si me ayuda, ay, ya se fue mi amada Edith, si me ayuda alguno de ustedes, el que ese ciclo de el sol alimenta a las plantas alimentan a los, no, las El plantas ciclo alimentan, vital, ¿el ciclo qué? vital, ¿Vital? ¿sí? Bueno, ese ciclo de que las plantas alimentan a los animales herbívoros y luego los herbívoros a los carnívoros, ¿no? La cadena alimenticia, esa es perfecta, esa cadena alimenticia es perfecta. No la pudo haber creado la muerte. La muerte no tendría esa capacidad, ¿no? Y sino ya había una cadena alimenticia anterior, ajá. Ya había sacrificios. A ver, ¿cómo es que este, bueno, Caín y Abel presentaron sus sacrificios, bueno, sus ofrendas, mejor dicho, pero ¿de quién no aprendieron a sacrificar? De Adán y Eva? Ya traía una historia, pero bueno, entonces aquí la cuestión es que cuando habla de que muriendo morirán, se está refiriendo a que espiritualmente irían muriendo poco a poco. Y si lo vemos fríamente, pues eso es lo que está ocurriendo actualmente. Una muerte espiritual, cada vez se va enfriando más el hombre y va cometiendo actos más degradantes para él mismo y hacia otros, ¿no? Entonces, Pablo nos dice en Efesios 2 que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, este, pues em, teníamos un estilo de vida tremendo, por así explicarlo de esa manera. No, estábamos en una situación de congoja constante, en una situación que las emociones nos ganaban y no teníamos hacia dónde salir. Ajá. Y es importante, amados, que no porque estemos viviendo físicamente el día de hoy, estamos vivos existencialmente, porque nos podemos estar vivos físicamente, pero lo que les decía, espiritualmente podríamos estar muertos. Y la muerte espiritual es más grave que la muerte física. Baruch Hashem, el Eterno, ya nos rescató de eso. Yeshua dijo, no temas a aquel que puede matar el cuerpo, sino aquellos que matan el cuerpo y el alma la llevan, matan el cuerpo y el alma. O sea, teme al que mata el alma. ¿Por qué? Porque esa alma va a estar muerta espiritualmente y entonces no va a tener esperanza. No sé si me doy a entender o me estoy revolviendo.
Bueno, ese es el que Dios siempre es justo. Esa es la justicia de, de que Dios le va a dar la muerte desde al hombre, desde el Edén, si es que no, bueno, con su desobediencia, ¿no? Luego, el otro concepto que yo les decía es, Dios a veces no es justo. Esto suena interesante, a ver cómo. Dios a veces no es justo. ¿Qué significa? Yo les podría preguntar, ¿qué significa eso de que la no justicia de Dios es su misericordia? La justicia de Dios es su misericordia, que aunque todos merecemos la muerte y el castigo eterno, de acuerdo a pues la justicia de Dios, de acuerdo a su plan soberano, Él ha decidido desde antes de la fundación del mundo mostrarle misericordia a quien Él quiera mostrarle misericordia. Y cuando Elohim muestra misericordia, entonces Él detiene su justicia. O sea, una cosa es que decíamos que Dios siempre es justo. Y hemos dicho que la paga del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia y esa es la justicia. Sin embargo, Dios a veces no es justo cuando Él extiende su misericordia, ¿sí? Y en vez de darnos lo que merecemos, Él restringe su justicia, como que la detiene, y entonces nos da su misericordia. Y la gran pregunta que todos nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Dios está obligado a darle misericordia a todos? Pues no, amados hermanos. Dios está obligado a ser justo. Eso sí, Dios está obligado a ser justo, pero Dios no está obligado a ser misericordioso. Porque si Dios estuviera obligado a dar misericordia, entonces se termina la misericordia en ese momento. Porque para que la misericordia sea misericordia, debe de ser gratis y no una obligación. Debe de ser un regalo que el Eterno está otorgando y no esa obligación, que en cambio la justicia sí, sí, por su carácter tiene que ser obligada. Y el tercer punto que yo les decía es que Dios nunca es injusto. Parecería que tiene mucho que ver, que es lo mismo que estamos diciendo que Dios es siempre justo. Pero bueno, Dios nunca es injusto. ¿Por qué? Porque la injusticia es pecado. Y aquí vemos una cosa. Una cosa es la justicia y otra cosa es la injusticia. La injusticia es pecado. Porque la injusticia sucede cuando la justicia tiene que ser exhibida y algo la frustra. Y en vez de justicia, encontramos injusticia, como aquellos que eh, yo ayer escuchaba de, creo que fue en Inglaterra, no recuerdo exactamente dónde, de 4 jóvenes que hace muchos años los acusaron de que habían puesto una bomba creo que en un bar, en un lugar. Y nunca pudieron este, demostrarles que ellos habían sido. Y sin embargo, eh,
la justicia se aplicó a ellos y entonces ellos fueron encarcelados. Y así estuvieron casi 2 décadas. Un día apareció un, un grupo de, de, se me olvidó el término, de malhechores, y entonces eh, ellos confesaron haber perpetrado varios ataques y aún uno de ellos confesó que habían puesto las bombas en aquel lugar y aún así que ellos habían confesado eso, no les hicieron justicia a aquellos jóvenes. A pesar de que la justicia se estaba exhibiendo, o sea, este es el hecho real, a pesar de eso, la injusticia fue evidenciada, pero siguió aplicándose la injusticia. Este es un caso, ¿no? Y esto nada más puede suceder en el campo terrenal, ¿no? No es algo divino. No existe en el ámbito divino porque Elohim no es injusto. Porque Elohim, decíamos, no está obligado a ser misericordioso con nadie. Así que si Dios decide darte lo que mereces, lo que tú mereces es castigo. Es su castigo. Y eso, amados, sería lo justo. Porque todos sabemos, dice la palabra, no hay justo ni uno solo. Entonces, a veces esperamos que Dios nos dé lo que pensamos que merecemos, ¿no? Entre comillas, merecemos. Pero pensémoslo bien, amados hermanos. Realmente no queremos que Dios te dé lo que te merece. Yo no quiero que Dios me dé lo que me merezco porque entonces me va a dar eh, un castigo. Pero en Dios no hay ninguna injusticia. Dios siempre es justo. Dios a veces no es justo cuando otorga la misericordia, pero Dios nunca es injusto. Yo espero que esto les quede claro. Amados, Dios no nos debe nada. Lo que Dios nos debe es el castigo eterno. Lo que nosotros merecemos es el castigo eterno. Así que, si quieres que Dios sea justo, pues Dios te va a dar la muerte. Y nosotros no queremos que Dios sea justo con nosotros. Nosotros, amados hermanos, queremos que Dios sea misericordioso con nosotros. Si nos regresamos a nuestra parasha, es fuerte, amados hermanos. Es fuerte ver las plagas que desplegó el Eterno sobre Egipto. Ese es muy fuerte. Y cada una de las plagas fue evidenciando la injusticia de Egipto, la injusticia que Egipto fue cometiendo sobre el pueblo de Israel. Y sin embargo, sabemos que el pueblo de Israel se encontraba en tierra de Gosén, en Egipto. Y ahí es donde vemos la misericordia del Eterno. Allí el Padre no es que Israel eh, fuera un pueblo bueno, porque lo vamos a ver más adelante. Vemos cómo se quejó, cómo no quería la libertad, querían regresar a Egipto,
y que allí comíamos carne y que las cebollas y los ajos, lo sabemos, lo hemos estudiado en otros años, ¿no? Pero el condimento, pero el pueblo tenía que aprender de la libertad, tenía que aprender de la misericordia. O sea, el que el Eterno sacara a Israel de Egipto fue un acto de misericordia. Y ese es algo que ojalá nos quede grabado en el corazón, porque lo que vamos a vivir va a ser un segundo éxodo. Y nosotros tenemos que estar agradecidos, amados hermanos, por la misericordia que el día de hoy despliega en nosotros. ¿Cómo? Pues a través de habernos elegido como su pueblo apartado, habernos dado la revelación de su bendita Torá, porque si bien es cierto, todavía pecamos, sí, pero lo que esperemos, ese es el mayor deseo que podemos tener el día de hoy, que lo que hay atrás de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, amados hermanos, que sea el amor a Dios, que sea el amor al prójimo, que sea el agradarle todos los días de nuestra vida y más allá al Padre Eterno. Amados hermanos, lo que más me interesa esta tarde es que comprendamos algo, que la misericordia no se exige, la misericordia se suplica. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy. Te rogamos que dejes en nuestros corazones toda aquella enseñanza que deseas que guardemos, que se haga rema en nosotros, que no la olvidemos, Padre amado, sino por el contrario, se arraigue en nuestro corazón y vaya creciendo, porque el día de hoy comprendemos que tú eres el juez justo, que tú eres el que nos extiendes misericordia y que nada merecemos, Padre, más que la, la muerte, Señor, más que el castigo eterno, pero queremos, nuestro corazón está enfocado en amarte, en adorarte, en glorificar. Si te place, Rey, si te place extender tu misericordia, tu favor, tu amor, tu salvación sobre nosotros, Abacadosh, nos vamos a dar por satisfechos. No habrá nada, nada en este mundo que nos agrade más que tú extiendas tu misericordia. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo. Gracias por tu bendito Shabbat. Gracias porque en verdad somos bendecidos todos los días desde que llegamos a tu bendita Torah. Este es un tiempo difícil, pero queremos ser dignos. Queremos ser un pueblo digno de salir en este segundo éxodo y de estar plantados, como decíamos al final de la alabanza, de estar plantados en la roca eterna, en ese refugio que eres tú, y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, que podamos seguir ese camino recto que tú has trazado para nosotros. Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que por alguna circunstancia no pudieron eh, ni venir ni conectarse, Padre, para que seas tú guardándolos en todos sus caminos,
y que tu misericordia siempre, siempre los acompañe. Te alabamos, te bendecimos, Rey glorioso de Shem Yeshua Mashiach. Amén y amén. Baruch Hashem, amados hermanos, pues con esto estamos terminando esta enseñanza del día de hoy. Y le voy a pedir a mi amado Rosalino si nos puede hacer la bendición sacerdotal, por favor. Sí, amada, es un honor. Y si levantamos nuestras manos, la oración dice: Yevarejeja Adonai Beismereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneca, Isa Adonai Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yahvé levante su rostro sobre ti y te dé paz. Que el Espíritu de nuestro Mesías Yeshua more siempre dentro de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén. Amén, amén, Baruch Hashem. Vamos a compartir una alabanza antes de retirarnos. Creo que tenemos buen tiempo y acabamos más temprano que otras veces. Baruch Hashem. Levanto. Isla. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Baruch Hashem, amados hermanos, pues quedé ahorita pensando que busquemos esa misericordia. Yo creo que hoy va a cambiar también nuestra oración, nuestra manera de acercarnos al Eterno, aprendiendo a seguir su misericordia, a pedirla y quedarnos en ese huequito cerquita de Él, buscando ese amor del Padre amado. Baruch Hashem, amados, pues nos despedimos. Gracias por haber estado aquí esta tarde. Que sigan teniendo un bendecido Shabbat Shalom. Y pronto podemos decir Shabbat Tov. Gracias, mi amada Patti, mi amado Rosalino, mi amada Edith, que se desconectó, pero debe de estar por Facebook, y todos nuestros amados hermanos en Facebook. El Eterno los bendiga y después también los estén en YouTube. Shalom, shalom. Shalom, shalom, amados. Shalom, Shalom, mi shalom, amada amadas. Patti, bendiciones. Rosalino, shalom. Un abrazo. Sí, un abrazo a todos. Nos vamos en 3, 2, 1. Shabbat shalom.